Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud, y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa, y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca, y los anhelos de mi corazón. Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar, a los profetas, en tercer lugar, a los maestros, luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio, y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado, después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto. Impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel que es el cumplimiento de la Escritura, la palabra hecha carne. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que vivamos como iglesia este domingo tan importante, el tercer domingo del tiempo ordinario, que el Papa Francisco ha establecido como el domingo de la palabra. En efecto, la palabra de Dios no es la Biblia, sino que está en la Biblia. La Biblia es el conjunto de 73 libros que contienen la palabra. La palabra es Jesucristo, palabra que se hizo carne, y esa carne se nos ofrece en la Eucaristía. Qué importante entonces la relación entre la Biblia y la Eucaristía, pero hoy, pues claro, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Para que nosotros podamos siempre no solo comprender, sino vivir a fondo esa palabra de Dios que meditamos, invocamos a su autor, a su maestro, el Espíritu Santo, y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decíamos, hermanos, qué importante es la palabra de Dios. Naturalmente, nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, la Biblia contiene esa palabra, porque evidentemente es la persona de Cristo. Pero es una palabra que no es solamente un mensaje, es una persona viva. Por ejemplo, en este ejercicio de la ley divina, no es que nos encontramos con el mensaje, sino con la persona de Cristo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor. Hoy se nos dan 3 retratos de la palabra. La palabra que sí está contenida en un libro. Hoy leemos el libro de Nehemías. Cuando se reconstruye el templo de Jerusalén que había sido destruido, encuentran lo que era pues el libro de la ley. No era un libro en el sentido actual, son rollos escritos, ¿no? Y cuando leen esta palabra de Dios y la explican, fíjese que no solamente la leen, sino que la explican, la gente llora de alegría. Es como el domingo, nosotros también en la Santa Misa pues escuchamos la palabra y el sacerdote tiene a su cargo la explicación. Entonces la palabra, recordemos, no es de interpretación privada. Cuidado con el protestantismo, Claro, todos podemos tener la Biblia, leerla, eso hay que hacerlo. Pero una interpretación más profunda corresponde a la Iglesia. Es lo que dice la segunda lectura, ¿no? La Iglesia de Cristo tiene muchos carismas. Hay unos que se dedican a esto, otros tienen este servicio. Por ejemplo, uno de los servicios más importantes es el servicio de la explicación de la palabra. Unos son profetas, otros son maestros. Y dice, no puede uno decir al otro, no te necesito. Esto me parece muy importante porque, como digo, hoy día pues no hay dificultad para tener una Biblia. Electrónicamente se puede tener ahí hasta en el teléfono. El problema es la interpretación. Y poner esa Biblia, como decía el Papa San Juan XXIII, en la mente para comprenderla, para estudiarla,
en el corazón para amarla y tomar decisiones, y en las manos, porque la palabra nos lleva a actuar el amor al hermano. Pero sobre todo la palabra es la persona de Cristo. Hoy Cristo llega a la sinagoga de su pueblo y lee la Escritura que dice: el Espíritu está sobre mí porque me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Ellos pensaban que había un paisano que estaba leyendo la Escritura, la palabra, pero él mismo era la palabra. Por eso dice: esta Escritura se cumple hoy. Nunca dudemos, hermanos, que escuchar la palabra no es escuchar mensajes, es encontrarnos con el Señor. Y la importancia de este domingo es que todos nos acerquemos más a la Sagrada Escritura, no para saberla, porque el diablo también se sabe toda la Biblia de memoria. Claro, te saca una cita, te saca otra cita, pero el diablo no cree lo que sabe. Hay que creer y vivir aquello que nos dice la palabra de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nos acercamos de veras a la palabra de Dios contenida en la Biblia, en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo del día dedicamos a escuchar el mensaje bíblico? Porque dedicamos el tiempo a la televisión, a los partidos de fútbol. Bueno, estamos en la pandemia, pero mucha gente dice: yo no encontraba qué hacer, pero eres cristiano. No tome la Biblia como para llenar el tiempo, pero ¿cuál es el momento del día en que escuchas la palabra, en que te acercas a esta palabra divina? Y la segunda pregunta es: ¿a qué nos lleva la palabra? A saber, repito, el diablo se la sabe toda, ¿no? Te lleva a la Biblia a vivir lo que el Señor te está pidiendo. Ese encuentro con Cristo te remite a tu hermano para que tú puedas tratarlo mejor, amarlo más, ser más cercano a Él. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que lee la palabra en la sinagoga de Nazaret, pero él mismo es la palabra, y le decimos: oh Cristo, te has encontrado con el texto del profeta Isaías y nos has dicho: esta Escritura se cumple hoy. Así es, Señor, tú eres la buena nueva, tú eres la palabra hecha carne. Ayúdanos para que siempre, en un mundo de tantas dudas, de desviaciones, de falsedades, nos acerquemos siempre a tu palabra, porque ahí está la verdad. Tu palabra es la verdad, y tú mismo, Señor, eres esa palabra, camino, verdad y vida. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy se nos ha propuesto en el Salmo 18 una respuesta, que realmente es la respuesta que Pedro le da a Jesús en el capítulo 6 y versículo 56 de San Juan. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Tantas cosas que escuchamos, tantos mensajes en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en los medios. Pero la palabra es la verdadera que necesitamos para vivir. Un poeta decía: delante de tu palabra, que se despidan todas las demás palabras. Me quedo con tu palabra, Señor. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está sentado o está de pie, más bien de pie, leyendo en la sinagoga esa Escritura. Él es la palabra que se cumple siempre. Entrando en esa contemplación, decimos una vez más: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos: ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar no solamente 2, sino 3 compromisos. El primero es programar nuestro acercamiento a la Biblia. Hay muchos cursos bíblicos. Cuidado que sean católicos,
Desgraciadamente los católicos no tenemos tanto recurso y la Biblia interpretada por el evangelismo tiene aspectos muy difíciles, no es lo mismo porque escogen aquello que les interesa. Pero programar desde este año, desde el comienzo, nuestro acercamiento a la Escritura. En segundo lugar, recordar que la Escritura está muy unida a la Eucaristía, ¿no? No se puede separar la primera parte, que es la escucha de la palabra o liturgia de la palabra, de la liturgia de la Eucaristía. Porque la palabra ciertamente se hizo pan, se hizo carne y esa carne se nos ofrece en el cuerpo de Jesucristo. Esta es la gran verdad católica que no podemos olvidar. Y en tercer lugar, digamos que esa palabra nos lleve a actuar. Escuchamos noticias de muerte, de falta de solidaridad, de violencia, entre gente que dice uno, bueno, ya no hay cristianos. Sí, hay cristianos, pero la palabra les queda lejos. La palabra se ha vuelto motivo de negocio para algunos, de sabiduría tonta para otros. La palabra es para vivirla. Verdaderamente, como decía San Jerónimo, si quiere darle a un amigo una Biblia, pero no sabe leer, vive tú lo que dice ahí la palabra, y entonces el otro entenderá, mejor que nunca, lo que Dios quiere decirle. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que en su seno recibió la palabra porque ella amaba la palabra. A ella le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.